todos por venir. Es un tema muy actual. Es un problema que hace unos años se decía esto es lo que se viene y no es lo que se viene, es lo que nos está pasando por encima, porque ya está totalmente instalado. El cigarrillo tradicional tiene muy mala prensa. De hecho, no es como hace 30, 40 o 50 años. Uno ve las películas viejas y fumaban en todas las oficinas, fumaban en los autos, en los taxis, fumaban cuando había chicos presentes y estaba naturalizado. Y después, poco a poco, se fue torciendo todo eso y se pudo generar una ley con ambientes libres de humo, se pudo generar una prohibición de venta a menores de 18 años, se pudo generar información más clara con las fotos que vemos en los paquetes de cigarrillos, que dice que trae cáncer, trae enfisema, produce distintos trastornos, etcétera, etcétera. Entonces se vio una disminución de esa venta y de esa comercialización de cigarrillos tradicionales. Y obviamente las cosas no se quedan quietas, todo se va reacomodando. Entonces la industria tabacalera encontró nuevas formas de poder tener estos consumidores y darles lo que buscaban. Entonces va a estar más orientada hacia las nuevas formas de consumo que están superando al cigarrillo. Después vamos a mencionar la encuesta del CEDRONAR del año 2005. Bueno, muy bien. El costo del tabaco. ¿Cuánto nos cuesta el cigarrillo? Y no hablo de cuánto es el valor del paquete de cigarrillo, sino que, para que ustedes se den una idea, en Argentina mueren 45.000 personas por año como consecuencia del tabaco. O sea que si ustedes agarran un estadio, ¿sí?, de algún recital, AC/DC, cualquiera de estos multitudinarios, bueno, esa es la cantidad de gente que se muere por año a consecuencia del tabaco. Básicamente el 23% de la gente fuma, con una mayor predisposición de hombres que de mujeres. Es el mayor factor de riesgo asociado a muerte por enfermedades prevenibles, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, es por lejos el mayor factor que incide en ello. Y para que vean lo que es el tamaño del gasto que provoca en salud, ocupa por las distintas enfermedades y los tratamientos y las atenciones, el 8% del gasto en salud. Y esto es lo interesante, que los impuestos que recauda el tabaco, porque muchas veces las provincias que tienen sus representantes en el Senado, donde tienen más peso, pelean a veces contra las distintas leyes que buscan eliminar el tabaco, porque dicen, bueno, pero pará, me afectas a mí porque tengo plantaciones, tengo industrias, tengo todo eso, y sin embargo los impuestos que recaudan solamente cubren el 25% de este gasto. O sea, gastamos 100 y por los impuestos que provoca el comercio y la producción de tabaco se pueden generar 25, el resto sale de otro lado. Así que es bastante caro nos cuesta el tabaco. Bueno, vamos a mencionar lo que es la adicción a la nicotina. La nicotina, cuando se consume por la forma que sea, favorece la liberación de dopamina en los neurotransmisores e inhibe la enzima, la monoaminoxidasa, que es la que la destruye. Entonces lo que hace es activar centros del placer en la corteza prefrontal y en el hipotálamo, que busca que querramos seguir consumiendo nicotina. Esto no lo imaginen en el cerebro de una persona adulta, imagínenlo en el cerebro de un adolescente. Para que tengan idea, ustedes saben que la madurez sexual se alcanza un poco antes en la mujer, 2 años antes, un poco después en los hombres, pero básicamente cuando está en la adolescencia o terminando la adolescencia ya tiene plena madurez sexual en cuanto a los caracteres sexuales secundarios, la capacidad de entender y concebir, todo eso. Bueno, el cerebro tarda más en madurar, o sea, más o menos, ¿sí?, tomen como referencia los 24 años. Entonces, cualquier menor de 18 años todavía es mucho más vulnerable a todos estos efectos en un cerebro que todavía está en formación. Entonces, la nicotina tiene una adicción química y que se traduce en distintos comportamientos. Una característica típica que se habla del nivel de adicción a la nicotina es a qué hora fumo el primer cigarrillo, o prendo el vapor, o el tabaco prensado, o la bolsita de nicotina. Y en los casos más extremos de adicción hay gente que se levanta a la madrugada para fumar un cigarrillo y volver a dormir, o sea, para que vean lo que es el nivel. Y tiene que ver con esta dependencia química, que no es la única, ¿sí? Pero va por ese lado, por la activación de los receptores de dopamina
en distintos lugares del cerebro relacionados con la recompensa. Además de la química, hay una adicción social, obviamente, que tiene muchísima influencia en nuestros adolescentes, gestual y psicológica. Bueno, tabaco y adolescencia. Como les dije, ya no hablamos tanto del cigarrillo tradicional, sino que empezamos a ver que es desplazado y lo supera en cuanto al consumo por estos nuevos dispositivos. Básicamente, algunos números, el 90% de los fumadores arrancan antes de los 18 años. Y como les había dicho, para la industria tabacalera esto es importante porque es más fácil hacer dependiente a una persona de la nicotina en ese cerebro inmaduro en formación, ¿sí? Que es mucho más sensible a ese consumo. La maduración del cerebro, bueno, habíamos mencionado, es posterior a la sexual, se extiende hasta los 24 años. El cerebro del adolescente, por esta inmadurez, es más vulnerable a esta y otras adicciones, ¿sí? Claro, hoy nos toca hablar del tabaco, pero tenemos problemas con distintos tipos de adicciones. Y la adicción a la nicotina abre la puerta a otras adicciones de sustancias legales o ilegales. O sea, está demostrado que el que fuma es más probable que consuma alcohol y al revés también, y lo mismo, el que fuma es más probable que consuma marihuana, cocaína y otras drogas. Bueno, y arrancamos con presentando un poquito, que después la colega va a hablar del funcionamiento, así que no me voy a extender de eso, pero quiero que vean un poquito lo que son los colores, las presentaciones, los sabores, ¿sí? Los cigarrillos electrónicos que tienen 4 o 5 generaciones, o sea, arrancando de una forma y después le fueron poniendo colores, pantallas LED, le fueron poniendo para escuchar música, para cargarlo con la computadora, para que te diga cuántas caladas vas, cuánto consumiste por día, o sea, básicamente es un celular, casi parece un juguete, lo cual eso refuerza en los adolescentes ese deseo por buscarlo, porque es lindo, porque es colorido, porque tiene sabor frutal, porque tiene la pantalla, tiene un montón de cosas que refuerza ese inicio o ese consumo. Bueno, habíamos dicho una variedad de dispositivos, ¿sí? Es muy portable, o sea, entra en la palma de la mano, entra en el bolsillo y le agregan sabores y sustancias. ¿Saben cuántos sabores hay? Más de 15.000. O sea, hace un año se hablaba de más de 10.000. Ahora son más de 15.000. Chicle globo, frutales, sustancias autóctonas, no sé, flores, menta, uva, ¿no? La que se les ocurra. Entonces van a encontrar de todos los colores. Y eso no es menor, porque eso le da el sabor, le da una palatabilidad agradable. O sea, ¿cómo voy a hacer mal esto que es tan rico? Y de paso tapa el sabor espantoso que tiene la nicotina, pues amarga. Entonces eso que tiene un lindo color, que es canchero, que tiene la pantalla, que tiene sabor rico, me llama a probarlo. Y si todos los compañeros del grupo lo hacen, ¿y cómo va a estar mal? Entonces acuérdense que estamos hablando de un adolescente menor de 18 años con un cerebro inmaduro mucho más sensible a esa adicción por el tema de la liberación de dopamina. La industria tabacalera lo que encontró es una forma de atraer nuevos consumidores. Antes, cuando yo estudiaba medicina y se hablaba de lo que era la adicción y el consumo del tabaco, la industria tabacalera hablaba de consumidores de reemplazo, porque el gran problema que tenía que eran consumidores se les iba muriendo por cáncer, por EPOC, por infarto. Entonces necesitaban consumidores que reemplacen, o sea, esto es terrible, es perverso lo que estoy diciendo, pero es así, que reemplacen a los que se van muriendo para que sigan comprando. Entonces regalaban paquetes de cigarrillos en los locales bailables, en los eventos, bueno, ni hablar publicidad en deportes, todo lo contrario del cigarrillo, en la Fórmula 1, hasta que sacaron las distintas leyes de prohibición de la publicidad, la venta menor de 18 y todo lo demás. Como ya el cigarrillo tradicional tiene muy mala prensa y ya genera rechazo, incluso entre los propios adolescentes, estas formas de consumo, que son cancheras, lindas, coloridas, electrónicas, que escuchan música, que comparten datos y todo lo demás, es la forma que encontró la industria, ¿sí?, para reemplazar a esos paquetes de cigarrillos tradicionales.
y les llegan no solamente a través de los colores y sabores, sino de las redes sociales, de los influencers, de personas, ¿sí? Deportistas a veces, lo vamos a ver con las bolsitas de nicotina. Entonces es una pelea muy desigual, porque tienen muy bien estudiado por dónde entrarles, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que también llegarles por ese lado. Influencers, historias, redes, grupos de trabajo, todo eso. O sea, no podemos pensarlo esto desde un tratamiento clásico. Bueno, algunas sustancias, ¿sí? Obviamente la primera es la nicotina, ¿sí? Que es la que posee el gran poder adictivo. Otras, por ejemplo, formaldehído, acetaldehído, son sustancias cancerígenas, para que veamos que esto no es algo que produce un vaporcito lindo que tiene un saborcito agradable, sino que son sustancias que cada una de ellas están asociadas a distintas patologías. Compuestos orgánicos volátiles, hiperactividad bronquial, o sea, realmente se les cierra el pecho, tienen broncoespasmo, partículas ultrafinas, también hiperactividad bronquial, metales pesados, tienen plomo, cadmio, níquel, asociados con fibrosis pulmonar. Algunos saborizantes producen bronquiolitis obliterante y así sigue la lista, o sea, están asociados con distintos tipos de enfermedades y afectaciones pulmonares y extrapulmonares. Vamos a ver algunos datos de Estados Unidos, ¿sí? Que bueno, siempre es interesante porque tienen todo bastante bien organizado en cuanto a información, en cuanto a datos, a porcentajes y todo lo demás. Bueno, del 2011 al 2014, estamos hablando hace más de 10 años, y ya empezaba a hablar de este problema. En 3 años se triplicó el consumo de tabaco en adolescentes de 12 a 15 años. O sea, claramente estos adolescentes son un target, porque son más vulnerables, son más fáciles de convencer, son más fáciles de llegarles con distintos mensajes, ¿sí? Entonces fíjense que en 3 años ellos triplicaron, ¿sí?, el consumo de adolescentes en este grupo vulnerable. El 10% de los estudiantes secundarios, ¿sí?, consumen alguna forma de tabaco, la mayoría por cigarrillo electrónico. En este momento, en Argentina, les voy adelantando, el cigarrillo electrónico supera al consumo de tabaco tradicional. Y cuando les preguntan por qué vapean, ¿sí?, por el sabor, o sea que agregarles sabores y colores lindos es importante, no es menor, y porque los relaja. ¿Y por qué los relaja? O sea, ¿qué significa que los relaja? Básicamente esto lo que nos está hablando es de esa conducta adictiva, ¿sí? También porque todos lo hacen, porque es canchero, porque los incluye, por distintos motivos. Pero estos dos, por el sabor y porque los relaja, ocupaban los primeros puestos. Vamos a ver un poquito de Argentina, ¿sí? Se hizo una encuesta, el Cedronar, sobre el consumo en adolescentes, iba por grupos de edades y todo lo demás. Acá solamente voy a mencionar algunas cosas, ¿sí? Fíjense, los números van a cambiar según ustedes lo vean en menores de 14 años, 14, 16 o 16 para arriba. Estos son los últimos, pero fíjense que los energizantes son el consumo de cafeína, los que más consumen. Segundo lugar, bueno, el alcohol, obviamente, consumen y mucho. Y fíjense que donde antes estaba en tercer lugar la marihuana, fue desplazado por la forma de tabaco. Y el cigarrillo electrónico es más frecuente como consumo, como forma de consumo, que el cigarrillo tradicional. O sea, por eso les digo que esto no es lo que se viene, como se decía hace unos años. Es lo que ya está y nos está pasando por encima. Y otra cosa interesante, no son dispositivos baratos. Y sin embargo, lo que es el nivel socioeconómico más bajo, tienen mayor consumo de cigarrillos electrónicos. Y cuando les preguntan por qué, si cuestan plata, por la misma razón que tienen un celular a veces mejores que los que tenemos nosotros, o unas zapatillas mejores, porque son una forma por ahí de mostrar un estatus social dentro de ese nivel socioeconómico bajo. Es interesante que si bien los consumos de cigarrillo electrónico, el tabaco prensado, que no hay tanto acá, pero sí en otros lados, o el tema de las bolsitas de nicotina, tiene una fuerte rechazo y desaprobación familiar, ocurre lo contrario en el entorno extrafamiliar, básicamente el grupo de amigos. O sea, es donde encuentran los consumidores como un respaldo, fuera de la familia. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para consumir cigarrillo electrónico? Ser mujer, o sea, se ve que hay mayor riesgo que ser hombre, pero no es mucha la diferencia. Tener un amigo que vapea,
obviamente es una puerta de entrada para el consumo de cualquier sustancia, lo mismo cuando prueban alcohol, marihuana, eso, lo que los chicos, los adolescentes tienen una fuerte tendencia grupal. De hecho es común, papá o mamá no entiende nada y ellos buscan algún referente entre su grupo de amigos. Entonces, cuando dentro del grupo consumen es más fácil que lo hagan. Tener referentes en canales de streaming, y ahora acá vemos que ya cambiaron los referentes, ahora el tema de el influencer y todo lo demás, y que hay gente que se muestra vapeando y muestra los nuevos aparatos y prácticamente le hacen publicidad. Entonces eso es también una influencia muy fuerte que estamos teniendo, que es propio de nuestros tiempos y que hace, no sé, 10, 20 o 30 años, pero ni nos imaginábamos esto. Tener referentes en redes sociales, ¿sí? Aparte de los canales de streaming, las redes como Instagram, TikTok y todo lo demás. Falsa creencia de que es inofensivo. Acá voy a mencionar dos cosas. Uno, los que creen que no hace nada, que tiene rico sabor, que es un vaporcito, que no pasa nada, no, te trae, lo vamos a ver después, fuertes consecuencias a nivel de la boca, de la vía aérea, a nivel pulmonar, cardiovascular y otros tantos más. Entonces, eso de que no hace nada y que en realidad es como si fumase pero no fumo, no. Consumen cigarrillos. Por ejemplo, les doy un número, consumir 20 mililitros del líquido de los vapers equivale a 200 cigarrillos. ¿Sí? O sea, si es la nicotina que hay en 200 cigarrillos. Y la falsa creencia de que la mayoría lo usa, entonces como una justificación, y acá está el refuerzo del grupo de referencia. Y lo que hay que desterrar es que esto no es una terapia para dejar de fumar. No es que no uso el vapor porque yo antes fumaba y era peor fumar que usar el vapor. No, o sea, las dos cosas son malas. Sí, está bien, pero uno lo que les contesta es que ¿qué es peor? ¿Tirarte de un 8º piso o de un 9º piso? Y no, la verdad es que de cualquiera de los dos que te tires te va a ir mal. Bueno, esto es lo mismo, también hay cáncer, fibrosis, broncoespasmo, disminución del rendimiento cardiovascular, después les voy a contar una anécdota, hay un montón de cosas. Bueno, y lo que habíamos dicho, la falsa creencia de que sirve para dejar el cigarrillo. Eso fue un mensaje de la tabacalera en ese momento cuando empezaron, como te ayudo a dejar con el vapor. Cambias una adicción por la otra. Exacto, sí, por eso. No es la primera vez en la historia que lo vemos. Y de vuelta, se aseguran consumidores, son los consumidores de reemplazo para los próximos 30 años. Bueno, algunas consecuencias del vapeo, ¿sí? Sibilancias, tos crónica, bronquitis, afectación de la respuesta cardiovascular del ejercicio. La semana pasada me encontré con un conocido que es policía del grupo especial, que son, digamos, la fuerza para el que más se entrena, la parte, y estaba muerto, porque venía de correr, y le digo, no, me dice, no doy más. Y empezamos a charlar y me había contado que había dejado de fumar hace 8 meses, y con qué lo había reemplazado el cigarrillo, con el vapor, con el cigarrillo electrónico. Y dice, pero vos sabés que me cuesta más ahora correr que cuando fumaba. O sea, estaba esta falsa creencia que le iba a servir para dejar de fumar. Y hay artículos publicados en revistas médicas donde afecta el rendimiento cardiovascular al ejercicio, o sea, produce una disminución de todo, ¿sí? de la función pulmonar, de las espirometrías, cuando les hacen las ergometrías. Y por eso digo, no es un humito rico, sabroso y simpático porque tiene un lindo color, es una sustancia que produce efectos a nivel neurológico, cardiovascular, pulmonar, etcétera, etcétera. Trastornos de la difusión de oxígeno y daños en la cavidad oral como mucositis, caries, periodontitis, o sea, también produce, bueno, y este mismo policía me contaba además que estaba haciendo un tratamiento porque tenía toda gingivitis, y era todas las consecuencias del cigarrillo electrónico. Y bueno, cáncer de boca, esto es lo mismo que el cigarrillo. Lo curioso, creo que no lo mencioné hasta ahora y no sé si aparece en la diapositiva posterior, es que al igual que el cigarrillo produce efectos a los fumadores pasivos. O sea, en casa, en el auto, en el aula, no sé, donde estén, en el club, lo que sea, por el cigarrillo secundario, que es el humo secundario, que es el que sale cuando se expira, y por las partículas terciarias, que son las que quedan depositadas en la ropa.